Buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre la anemia hemolítica. Los integrantes del grupo son Jenny Paula Castellanos, Karen Lizeth Celis España y quien les habla, Daniel Esteban Lanza. Bueno, entonces, para saber qué es la anemia hemolítica, tenemos que primero tener claro el concepto de qué es la anemia. Entonces, la anemia es una afección en la cual el cuerpo no tiene suficiente glóbulos rojos sanos. Los glóbulos rojos proporcionan el oxígeno a los tejidos del cuerpo. Entonces, normalmente los glóbulos rojos duran aproximadamente de 90 a 120 días en el cuerpo. La anemia hemolítica es que los glóbulos rojos en la sangre se destruyen antes de lo normal o habitual. Entonces, la médula ósea mayormente es la responsable de producir nuevos glóbulos rojos y la médula ósea es el tejido blando en el centro de los huesos que ayuda a tomar todas las células sanguíneas. Entonces, la anemia hemolítica en sí se presenta cuando la médula ósea no está produciendo suficientes glóbulos rojos para reemplazar a los que están destruyendo en el cuerpo. ¿Qué es la hemólisis? La hemólisis es la descomposición de los glóbulos rojos. Tengamos en cuenta que los glóbulos rojos viven normalmente de 110 a 120 días. Después de esto se descomponen de manera natural y casi siempre son eliminados de la circulación por medio del vaso. Entonces, algunas enfermedades y procesos provocan que los glóbulos rojos se descompongan demasiado, o sea, lo más pronto posible. Esto le exige a la médula ósea producir más glóbulos rojos de lo normal. El equilibrio entre la descomposición y la producción de los glóbulos rojos determina qué tan bajo puede llegar a ser su conteo. Entonces, a veces las enfermedades que pueden causar hemólisis comprenden la reacción inhumanitarias, infecciones, medicamentos, toxinas y venenos. Entonces, recordemos que la hemólisis es la descomposición de todos los glóbulos rojos en el cuerpo. Bueno, entonces ahora hablemos un poco sobre las causas de la hemoliosis y sus alteraciones. Entonces, ¿cuáles son las causas de la anemia hemolítica? La anemia hemolítica se puede dividir en anemias de causa hereditaria o anemias hemolíticas adquiridas. Ahora, las hereditarias lo que quieren decir es que los pacientes han nacido con un defecto genético y esto favorece como tal a la destrucción de los glóbulos rojos. Esto puede darse ya sea por un problema en la fabricación de la hemoglobina o también en las alteraciones de la fabricación de la membrana del glóbulo rojo. También podría ocasionarse ya sea por un defecto en las enzimas al interior del glóbulo rojo. La más común la más frecuente es el efecto de la glucosa 6-fosfato. Ahora, las anemias hemolíticas adquiridas no se nace con ellas, sino que se deben a algún problema adquirido a través del nacimiento. Pueden ser debidas a la destrucción mecánica de los glóbulos rojos o también por medicamentos. Puede ocurrir incluso en personas sin déficit a la glucosa 6-fosfato y también puede ser ocasionada como tal por infecciones que destruyen los glóbulos rojos o hay algunas que son de causa autoinmune. Son las causas más frecuentes de las anemias hemolíticas adquiridas en países occidentales. Bueno, entonces, ¿cuáles son las alteraciones de la anemia hemolítica? La hemoliosis se puede clasificar según si la hemoliosis es extrínseca o intrínseca. Cuando decimos extrínseca, hace referencia a una fuente externa del eritrocito. Los trastornos extrínsecos generalmente son adquiridos. Ahora, los intrínsecos son debido a un defecto dentro del eritrocito. Las anomalías eritrocíticas e intrínsecas generalmente son de manera hereditaria. Ahora, cuando nosotros hablamos de trastornos extrínsecos al eritrocito, las causas de estos trastornos generalmente son los medicamentos, las anomalías inmunológicas, las infecciones, también podrían ser las lesiones una lesión mecánica, la hiperactividad o las toxinas. Los microorganismos infecciosos pueden causar anemia hemolítica por acción directa de las toxinas.
Y cuando nosotros hablamos de alteraciones intrínsecas de los eritrocitos, son los defectos intrínsecos del eritrocito que pueden causar una hemoliosis, que incluyen como tal anomalías en la membrana del eritrocito, del metabolismo celular o en la estructura como tal de la hemoglobina. Las alteraciones pues consisten en trastornos hereditables de la membrana celular. Bueno, entonces ahora hablaremos como tal de los síntomas de la hemoliosis y sus signos. Ahora bien, entonces vamos a ver los síntomas de la anemia hemolítica. Entonces, los síntomas de la anemia dependen de su instauración y de las causas. Recordemos bien que la hemoglobina es la proteína que lleva el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Por lo que si falta puede aparecer como tal el cansancio y la sensación de falta de aire, que normalmente nosotros lo conocemos como disnea. Si se produce la anemia de forma rápida, por ejemplo cuando la destrucción de los glóbulos rojos es brutal, es decir muy rápida, puede haber o se puede presentar el cansancio extremo, la sensación de falta de aire y puede ocurrir que el corazón falle, produciendo una insuficiencia cardíaca. Algunas veces la ruptura de los glóbulos rojos genera la liberación de la hemoglobina y esto produce que la orina sea de color rojo. Las anemias más crónicas pueden no producir ningún síntoma y ser de hallazgo casual o, al realizarse como tal una analítica o por cualquier motivo. Si ya son muy importantes, pueden producir cansancio, dificultad para respirar, palidez, insuficiencia cardíaca y todo ello instauración lenta y también progresiva. Ahora, las características diferencial o lo que diferencia como tal a las anemias hemolíticas con respecto a otros tipos de anemia es la destrucción de los glóbulos rojos. Los signos como tal de la anemia hemolítica. Entonces la crisis hemolítica, es decir, la hemoliosis aguda o grave, es infrecuente, entonces puede como tal acompañarse de escalofríos, fiebre, dolor de espalda y producir también dolor en el abdomen. También genera como tal la postración y el shock. Y pues como ya les había mencionado anteriormente, otro de los signos sería como tal la orina de color roja o un marrón tirando a rojizo. Los exámenes de laboratorio que nos permiten determinar cuándo hay una anemia hemofílica son el hemograma, el frotis periférico o recuento de reticulocitos, la bilirrubina sérica y también está el CUMS directo. En general, los exámenes de laboratorio son los que nos permiten identificar o descartar si un paciente tiene la anemia hemolítica, así como para orientar el probable mecanismo o la etiología de esta misma. El hemograma es el primer examen que vamos a ver en esta ocasión. Es uno de los estudios fundamentales para determinar este tipo de enfermedades. Por medio de este examen podemos determinar si se presenta una alteración en alguna de las líneas celulares, por ejemplo los fenómenos inmunobiológicos, y nos brinda datos indirectos de la existencia o no de algún proceso infeccioso. Un aspecto importante que nos permite determinar el hemograma es que nos permite catalogar las anemias según los índices eritrocitarios. Puede ser el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular media. El frotis periférico o el recuento de reticulocitos son la piedra angular para poder determinar esta enfermedad. Los reticulocitos son los glóbulos rojos inmaduros, o sea, los que no se han desarrollado, y este recuento de reticulocitos mide la cantidad de reticulocitos que hay en la sangre. Esto ayuda a los médicos a determinar la cantidad de glóbulos rojos que está produciendo la médula roja en respuesta a una pérdida o una destrucción de glóbulos rojos. La bilirrubina sérica es un examen que nos permite determinar esta misma, la bilirrubina. Este examen forma parte del perfil hepático, en donde nos ayuda a determinar enfermedades que tengan problemas en el hígado, en las vías biliares o para determinar lo que estamos estudiando hoy, que es la anemia hemolítica. Ya que la bilirrubina está producida en el hígado a través de la destrucción de glóbulos rojos en la sangre. Si se presume una hemólisis, se examina el frotis periférico y se dosa lo que es la bilirrubina sérica, el HDL y la aptoglobina y la ALT.
El frotis periférico y el recuento de reticulocitos son los exámenes más importantes para poder determinar esta enfermedad, incluyendo lo que es el hemograma. La prueba de antiglobulina o la detección de hematoglobulopatías son las que nos permiten identificar las causas en la hemólisis. Una vez identificada la hemólisis, se investiga lo que es la etiología para estrechar el diagnóstico diferencial de las anemias hemolíticas. Para esto debemos tener en cuenta o considerar los siguientes factores, como lo puede ser el factor de riesgo, que podemos incluir lo que es la ubicación geográfica, lo que es la genética, lo que es el trastorno subyacente. Otro tema que debemos considerar es examinar al paciente en busca de una esplenomegalia, que este tema más adelante lo vamos a explicar. Y en tercer lugar podemos hacer una prueba de antiglobulina directa, más conocida como el CUMS direct. Bueno, dentro de las pruebas ya mencionadas podemos encontrar otro tipo de pruebas de laboratorio que pueden ayudar a discriminar las causas de la hemólisis, como lo son las siguientes. Entonces podemos encontrar la electroforesis cuantitativa de la hemoglobina, el análisis de la enzima eritrocítica, la citometría del flujo, las criaglutinaminas y la fragilidad osmótica. Tratamiento. Del tratamiento depende del mecanismo específico de la hemólisis. Para eso vamos a tener en cuenta 3 tipos de tratamiento. En primer lugar podemos encontrar los corticoides. Los corticoides son útiles en el tratamiento inicial de la hemólisis autoinmunitaria por anticuerpos calientes. En segundo lugar vamos a encontrar las transfusiones. Las transfusiones se usan en pacientes con anemia sintomática, pero el tratamiento transfusional a largo plazo puede causar una excesiva de hierro. Muy bien, ahora vamos a ver los tipos de anemia. Existen 2 tipos de anemia, las que son hereditarias y las que no son hereditarias. Entonces, dentro de las hereditarias podemos encontrar las anemias de las células falciformes. En segundo lugar, podemos encontrar una deficiencia de la glucosa 6 del fosfato deshidrogenasa. También podemos encontrar una anemia hemolítica por deficiencia de potasio o piruvato quinasa. También podemos encontrar las talasemias, la esclerosis hereditaria. Ahora podemos encontrar que la anemia hemolítica se puede clasificar también en no hereditarias. Dentro de estas podemos encontrar la anemia hemolítica autoinmunitaria. Esta consiste en que en vez de que el cuerpo ataque los microorganismos o las infecciones, ataca son sus propios glóbulos rojos. En segundo lugar, dentro de esta podemos encontrar la anemia hemolítica mecánica. Esta consiste en que cuando algo comienza a destruir los glóbulos rojos. Esto puede ser como cáncer, como válvulas cardíacas artificiales, como vasos anormales, entre otros.